Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión. Nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes para compartir juntos la palabra del Señor. Y el día de hoy nosotros vamos a continuar algo que comenzamos la pasada semana. Nosotros comenzamos un tema que le pusimos por título Aprendiendo a vivir en justicia. Y eso lo dividimos en tres aspectos principales. Hablamos de que íbamos a hablar acerca de aprender a vivir en justicia con Dios, aprender a vivir en justicia con los demás y aprender a vivir en justicia con nosotros mismos. Y los primeros dos aspectos acerca de esto los vimos la semana pasada. Hablamos acerca de vivir en justicia con Dios. Y acerca de ese punto dijimos y vimos por la palabra del Señor cómo es importante reconocer que solo Dios tiene la autoridad para juzgar. No solo eso, sino de que nuestro Dios vendrá un día. Jesucristo un día regresará y a él se le ha dado por parte de Dios el Padre el derecho completo y absoluto para juzgar todas las cosas y juzgar a todas las personas sobre la tierra. Solamente él puede juzgar. Eso lo vimos la semana pasada. Para yo poder tener un entendimiento correcto de cómo vivir de manera justa con Dios, debo reconocer que solo Él puede juzgar. ¿Por qué? Porque solamente Él es santo. Solamente Él es totalmente libre de pecado. Sin embargo, nosotros estamos cargados de pecado. Nosotros nos equivocamos y no somos perfectos en las diferentes cosas. Y por esa razón, nuestro Dios es quien puede juzgar. Más aún vimos cómo Jesucristo, habiendo venido nuestro Dios, habiendo tomado forma de hombre en la persona de Jesús, ahora como hombre, ha sido ahora quien va a venir para juzgar a todas las naciones. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Nosotros tenemos un Dios bueno que va a venir a juzgar y lo hará con justicia, lo hará con equidad, lo hará con buen juicio. Y eso es lo que tenemos que comprender para vivir en justicia con Dios, en resumen. Luego entramos en otro tema un poco más complicado, que es cómo aprender a vivir en justicia con los demás. Y allí vimos varios aspectos. El primero que vimos es que nosotros no debemos juzgar las intenciones del corazón de nadie. Dios nos manda a no juzgar a nadie. Jesús dijo que no juzgáramos a las personas. Es algo que solamente le corresponde a Él. Sin embargo, por el otro lado, también vimos otro aspecto muy importante que en la iglesia de Jesucristo mencionábamos que se olvida constantemente, y es el aspecto de que nosotros somos llamados, nosotros la iglesia de Jesucristo, los que hemos creído en Él, somos llamados a juzgar todas las cosas. Si por un lado nunca juzgamos a las personas en cuanto a la intención de por qué hicieron las cosas, sí tenemos que juzgar todas las acciones que llevan a cabo las personas. Y estuvimos viendo en esa primera parte cómo hacer esa distinción entre una cosa y la otra. Una cosa es la intención del corazón de alguien, otra cosa es lo que la persona ha hecho, si es correcto o no es correcto delante de Dios. Y vimos que toda clase de juicio acerca de las cosas, lo que debemos hacer, siempre lo debemos hacer desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios dice y nunca basado en opiniones personales. Si vamos a juzgar algo, una acción, una cosa, eso debe ser juzgado de acuerdo a lo que Dios ha dicho que es correcto y lo que Dios ha dicho que es incorrecto, lo que Dios ha dicho que es bueno y lo que Dios ha dicho que es malo. También vimos que cuando hay
asuntos de opiniones, asuntos donde Dios simplemente no ha hablado, donde nosotros tenemos la libertad de decidir si hacemos algo de una manera o de otra, que en cuanto a esos asuntos, cada uno ande desde la fe, que cada uno ande desde lo que se ha convencido que es lo más correcto. Algunas personas piensan que pueden comer carne, otras piensan que deben ser vegetarianos. Es un asunto de opinión. Dios no ha dicho tienes que ser uno o tienes que ser lo otro. Por esa razón, cada uno en lo que está convencido, de esa manera debe vivir. Los que viven de otra manera nunca deben juzgar o corregir a aquellos que viven de otra manera simplemente por un asunto de su opinión, de lo cual Dios no ha hablado. Y eso también lo estuvimos viendo la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a ir al tercer aspecto, el aspecto de cómo vivir en justicia con nosotros mismos, en cuanto a nosotros mismos. Y es un aspecto que es muy interesante porque ya vimos que solamente Dios puede juzgar. Y para poder vivir en justicia con nosotros mismos, tenemos que recordarnos ese aspecto, ese primer aspecto que vimos la semana pasada, que solamente Dios puede juzgar. Solamente Dios puede hacer un juicio justo acerca de las intenciones del corazón de una persona. Yo puedo corregir una acción, yo puedo decir que una acción que alguien ha hecho está bien o que está mal, de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Yo puedo hacer lo mismo conmigo mismo. Yo puedo meditar acerca de algo que yo he hecho y decir, eso estuvo bien o eso estuvo mal, basado en lo que Dios ha hablado, no basado en opiniones, como ya hemos mencionado anteriormente. Pero por el otro lado, también hay otros aspectos acerca de cómo nosotros pensamos en nosotros mismos. Parecería muchas veces que cuando se trata de mirar a otras personas, nosotros podemos ser rápidos en señalar algo que está bien, algo que está mal. Sin embargo, no tan así con nosotros mismos. Es necesario que usemos la misma medida. Pero también es necesario comprender que de la misma manera en que nosotros no juzgamos las intenciones de los demás, ni para bueno ni para malo, tampoco debemos hacer lo mismo con nosotros. Esto lo vamos a descubrir el día de hoy por medio de una historia muy conocida por los cristianos, por aquellos que han leído la Biblia y quizás por muchos que tal vez no han leído la Biblia, pero que han estudiado literatura, porque esta es una de las piezas de literatura más importantes de toda la humanidad, de la historia de la humanidad. Es quizás la historia más antigua en toda la Biblia, la que primero fue escrita, no la que ocurrió primero, pero sí la que primero fue escrita, y es la historia de Job, la historia de este hombre llamado Job. Y en esta historia de Job, muchos de ustedes ya la conocen, es una historia donde está este hombre que Dios describe como un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Tremendo hombre, un hombre digno de ser imitado, un hombre que bien podía ser ejemplo para muchos. Y sale una escena en el primer capítulo de Job, que ustedes lo pueden leer, donde Dios mira a Job y de momento aparece Satanás delante de Dios. Y Dios le pregunta a Satanás dónde estaba y Satanás le responde que andaba rodeando la tierra, estaba mirando las cosas que pasaban en la tierra. Y Dios le dice a Satanás, le pregunta a Satanás que si había visto a este hombre Job, cuán perfecto era, cuán apartado del mal era, este hombre muy especial. De hecho, en otros libros que ni siquiera es la historia de Job, Dios también hace referencia a la vida de Job como un hombre
realmente justo en muchos sentidos. Es importante tener esta perspectiva acerca de Job porque lo mismo podría ocurrir con muchos de nosotros. Dios podría ver nuestras vidas y al mirar nuestras vidas, Dios podría decir, este es un hombre o una mujer justa, o esta es una persona malvada, o esta es una persona que está bien o que está mal. Y Dios hace eso, ¿por qué? Porque Él es el juez de todo. Y realmente a Él y solamente a Él le pertenece el juzgar y el conocer lo que hay en lo más profundo del corazón de una persona. Y bueno, en la historia de Job, Satanás le dice a Dios que Job era de esa manera simplemente porque Dios no lo había puesto a prueba, porque Dios le había dado gran bendición. Era un hombre perfecto en sus caminos, por lo tanto Dios lo había bendecido, pero que si Dios le quitaba todo lo que tenía, entonces Job también, al igual que cualquier otro hombre, maldeciría a Dios. Entonces Dios le da permiso a Satanás para quitarle todo lo que Job tenía y le pone solamente una excepción. Le dice a Satanás que simplemente no le quite la vida. Y ustedes conocen la historia cómo Satanás entonces hace que Job termine perdiéndolo todo. Todos sus animales, todas sus posesiones, sus hijos que tenía, todo. Todos sus criados, todos murieron o fueron destruidos. Aún después, cuando Job responde de una manera muy correcta ante esa pérdida y dice que a Dios se le tiene que dar la gloria porque solo Dios es el que da y solo Dios es el que quita. Satanás vuelve a ser confrontado por Dios en cuanto a este asunto y Satanás le dice a Dios que entonces si Dios permitiera que se tocara la vida de Job, la salud de Job, entonces Job de seguro sí maldecería a Dios. Y Dios le da permiso a Satanás de tocar el cuerpo de Job para que se enfermara, pero sin que muriese. Y Job, que ya había perdido todo, también es enfermado y se llenó de llagas desde la punta del pie hasta la punta de lo más arriba de su cabeza. Y en esa historia aparecen entonces tres amigos de Job. Y estos amigos están por casi 30 capítulos de Job hablando con Job acerca de por qué esto le había pasado a Job. Y sus amigos cometieron el primer error que se ve en la historia de Job. Y este es quizás el error más conocido de la historia de Job, que es el error de juzgar. La semana pasada ya vimos eso. Nosotros para vivir en justicia con los demás no los debemos juzgar. Debemos juzgar todo lo que hacen, si es correcto o no es correcto, de acuerdo a lo que Dios ha hablado. En eso hay mucho aprendizaje y en eso hay mucho de estimularnos los unos a los otros a alcanzar una madurez en el Señor y a que nos vaya mucho mejor en el Señor en esta vida que tenemos en esta tierra, pero nunca juzgar la intención del corazón. Sin embargo, estos amigos de Job cometieron este grave error. Empezaron a maquinar en razones de por qué Dios le había hecho esto a Job. Y entre esas razones estaba que Job era un hombre con maldad en su corazón. Y llega un punto en esta historia, y ahí es donde vamos a comenzar a ver el día de hoy, en el capítulo 31, donde Job, entonces, en este intercambio de ideas con sus amigos, Job se defiende. Y Job comete un error.
Y este es el segundo error que aparece en la historia de Job y es el que queremos ver el día de hoy. Job se autojustificó, se justificó a sí mismo. En otras palabras, Job hizo un juicio acerca de él mismo. Job no hizo un juicio de las cosas que él había hecho correctas y las que había hecho incorrectas, como Dios nos manda que hagamos, que miremos todas las cosas y veamos lo correcto y lo incorrecto, sino que Job, en este caso, juzgó su propia vida, algo así como juzgar las intenciones de su propio corazón. Y en esto hubo un grave error. Yo quiero leerle solamente algunos versículos de este capítulo 31 de la historia de Job. Lo voy a hacer en la Reina Valera del 1960 y todo lo que vamos a ver en la historia de Job lo vamos a ver desde esa versión de la Biblia. Y dice de esta manera en Job 31, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Job cometió el error de decir que él era justo delante de Dios. Job se declaró a sí mismo justo delante de Dios. Job dijo que lo que él hacía lo declaraba justo. Da el ejemplo de haber hecho un pacto con sus ojos para no mirar a ninguna virgen. Eso es lo equivalente a cuando cualquiera de nosotros podemos decir, esta es la razón por la cual yo he hecho tal cosa. Yo he hecho esto porque lo que quería hacer era esto que era bueno. O yo me he propuesto hacer tal cosa que es buena. El problema no es si en este ejemplo, mirar o no mirar es correcto o incorrecto. Eso está bien, eso lo debemos ver. La acción debe ser juzgada como buena o como mala. Pero en este caso, Job está declarando que él ha hecho esto porque él es bueno, como persona. En la intención de su corazón, él era un hombre bueno. Eso era lo que Job estaba diciendo. Quiero que nos demos cuenta aquí que Dios mismo había dicho que Job era un hombre perfecto, apartado del mal, y que quizás Job no había cometido ninguna clase de pecado al hacer las cosas que él menciona en ese capítulo, cuando él se defiende a sí mismo y se autojustifica. Ese no es el problema. El problema es que Job se declaró a sí mismo el juez de su propia vida. Y esto es un error que muchos cristianos cometen el día de hoy. Al hablar de manera común, casual, con los demás, parecería que nosotros tenemos la intención de demostrar que en nosotros hay buenas intenciones. Parecería que nosotros queremos siempre aclarar que nosotros, si hemos hecho algo que es puesto en duda, lo hemos hecho porque somos buenos. Sin embargo, Dios hizo un decreto acerca de todos los seres humanos. No hay ni uno solo que sea bueno. Eso lo vimos la semana pasada. Todos han pecado. Ni una persona existe en el mundo que de su propia voluntad tenga el deseo de buscar a Dios. Y usted puede decir, no, pero yo sí quiero buscar a Dios. Ese deseo lo ha producido Dios en la vida de usted y no salió de usted. La Biblia es muy clara acerca de esto. Si usted tiene el deseo de seguir lo de Dios, el deseo que muchos de nosotros tenemos,
ese deseo debemos reconocer que se nos ha dado como un regalo de Dios. Aún el deseo de buscar a Dios, el deseo de hacer lo bueno, viene de Dios, no de nosotros, porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no quisiéramos buscar a Dios. Jesús en una ocasión dice, hablando acerca de los últimos tiempos, quizás los tiempos donde nosotros vivimos en este momento, donde hay mucha maldad, donde el amor ha disminuido y cada vez es menos, donde hay cosas horribles e injusticias que se cometen y donde realmente unos se acusan a otros y se tratan sin ninguna clase de amor. En medio de este mundo, Jesús dijo que si Él no acortaría los días, ninguno sería salvo. Eso me dice a mí otra evidencia de que, dado la maldad de este mundo, dado todo lo que nos rodea en este mundo, si nosotros no fuéramos guardados por Dios, llegaríamos a un límite donde las circunstancias nos llevarían a todos nosotros a rechazar a Dios. En todos nosotros está esa, esa naturaleza humana que tarde o temprano quiere hacer lo que le parece y no lo que le pertenece a Dios. Esa naturaleza humana está contaminada, es la palabra que busco, contaminada por la naturaleza de maldad con la cual todos nacimos, una naturaleza de pecado que solamente es quitada cuando creemos en Jesucristo. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo, esa naturaleza fue quitada y nos fue dada una nueva naturaleza en Cristo. Ahora sí podemos obedecer a Dios. Ahora sí puede salir de nuestros corazones algo agradable para Dios. Pero debemos reconocer que aún en ese caso, lo que sale de nosotros es producido por Dios y no por nuestro propio corazón. En el caso de Job, Job aún dijo que si Dios lo pesara a él en balanzas de justicia, dice el versículo 6, Dios conocería la integridad de Job. Si Dios me juzgara, Dios sabría que yo soy bueno. Dios sabría cuál mi intención realmente es buena. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado descuidadamente así en muchas ocasiones? Esto es algo tan casual que los cristianos caen en esta trampa constantemente y es algo que es importante vigilarla porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Ustedes conocen esas palabras, Jesús las dijo. Lo que sale de nosotros y nuestra manera de hablar, y no se trata de que hablemos mejor, más bonito o menos bonito, es que simplemente nuestra manera de hablar refleja nuestra manera de pensar. Y si yo hablo de esta manera, como habló Job, como muchos de nosotros hemos hecho en muchas ocasiones, donde defendemos nuestra buena intención ante cualquier clase de acusación, nosotros lo que estamos reflejando es esa idea de que nosotros somos jueces de nuestra propia vida y no podemos caer en esa trampa. Ustedes saben, ya lo mencionamos, que por muchos capítulos en la historia de Job, sus amigos estuvieron cometiendo el error de juzgar las intenciones de Job y las intenciones de Dios al haber permitido que esto le ocurriera a Job, algo que a Dios le detestó, le desagradó muchísimo, como vamos a ver ya para el final de esta historia. Sin embargo, en este punto, Job finalmente se defiende y se autojustifica. En ese lugar no solamente estaba Job y sus tres amigos, había un cuarto amigo, por decirlo así, o testigo acerca de esto, y su nombre es Eliú. Eliú estuvo observando todo esto y Eliú sale a la defensa de Dios.
Eliú era el único en esta historia, aparte de Dios obviamente, que tenía la perspectiva correcta acerca de cómo se debía ver lo que había ocurrido con Job. Y entonces Eliú se enoja muchísimo al ver dos cosas: la manera en que Job se estaba autojustificando y la manera en que los amigos de Job no lo corrigieron a Job por haberse autojustificado. Ni siquiera Eliú les menciona que los amigos lo estaban juzgando incorrectamente, lo cual sí fue un error y Dios menciona ese error en la historia más adelante, pero Eliú hace un asunto, trae un argumento muy importante y lo vamos a ver al ver algunos versículos de los próximos capítulos. Por ejemplo, y estas cosas están desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Todos esos capítulos aparece Eliú hablándole a Job y a los tres amigos de Job, corrigiéndolos por haber permitido que Job se autojustificara. Dice, por ejemplo, el capítulo 32, dice así: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Por un lado, habían condenado a Job. Por el otro lado, no habían corregido a Job por haberse autojustificado. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Eso lo dice en el capítulo 32. En el capítulo 33 dice lo siguiente: el espíritu, desde el versículo 4, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo. Eso es la manera en que Job había hablado y que Eliú le está corrigiendo. Y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Quiero que entendamos que cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, cuando nosotros decimos realmente yo no he hecho nada malo, nos declaramos a nosotros más buenos que Dios. Tal vez algunos de ustedes al escuchar esto dirán: sí, pero si yo no he hecho algo malo, tengo que decir que no he hecho nada malo. Y ahí es precisamente donde está el error. Le quiero poner un ejemplo. Digamos que usted ah, agarró las llaves de su casa y las puso en una mesa. Y otra persona, quizás su esposo o su esposa, anda buscando esas llaves y dice: ¿por qué no pusiste las llaves en la mesa como habíamos acordado, que dejaras las llaves en la mesa? Y usted dice: yo sí dejé las llaves en la mesa. En ese ejemplo, usted no se está justificando, usted está declarando un hecho, el hecho de que usted hizo algo. Pero digamos que esa persona, su esposo, su esposa, alguien le dice a usted: yo creo que tú pusiste las llaves
en esa esquina de la mesa porque no querías que yo las encontrara. Y en ese momento usted dice, no, yo simplemente las puse allí para que las encontraras, no lo hice con esa intención. Allí hay un error. Allí hay un error porque usted cree que usted puede pensar en cuál es la intención de su corazón. Y algunos pueden decir, wow, así de serio es esto, así de serio es. Usted no es capaz por sí mismo de ocupar el lugar de Dios para conocer su propio corazón. Usted no puede con verdadera justicia de Dios decir que ha hecho algo por una razón, por una intención o por otra intención, conociendo su corazón perfectamente. Solo Dios puede hacerlo. Más aún, si aún usted estuviera en lo correcto y usted no ha hecho algo mal o no ha hecho algo bien y usted correctamente se dio cuenta que no lo había hecho mal o que no lo había hecho bien, aún así no le corresponde a usted justificarse. Solo Dios justifica. Recordemos que en la historia de Job, Dios mismo dijo que Job era un hombre perfecto, apartado del mal. Y realmente esa es la manera en que Job había vivido su vida. Job no estaba equivocado en ese sentido, pero estaba muy equivocado en el sentido de creer que él podía declararse a sí mismo justo. Continuamos aquí en esto que Eliú le está diciendo a Job y a sus amigos. En el capítulo 34, desde el versículo 4, dice así Eliú: escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres falsos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Amén. Que Job no habla con sabiduría, dice el versículo ahora 35, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Quiere decir que Eliú no solamente ahora está describiendo lo que Job hizo como una manera de autojustificarse, como una manera de creerse mayor que Dios, porque se atribuyó a sí mismo el derecho de juzgarse a sí mismo y juzgar la intención de su corazón, sino que también lo acusa de rebeldía. Lo acusa de rebeldía porque creer que usted puede juzgar a otros en cuanto a su intención de su corazón, creer que usted puede juzgar la intención de su propio corazón, es una actitud rebelde contra Dios. Hoy queremos que miremos esto de una manera que esto traiga temor de Dios a nuestros corazones. Que en cada uno de nosotros se desarrolle esta reverencia a nuestro Señor, donde entendamos que realmente, si bien Dios nos ha llamado a ser muy activos en no permitir que nada pase delante de nosotros dentro de la iglesia del Señor, no en cuanto a las cosas del mundo de afuera, eso lo vimos la semana pasada, dentro de lo que tiene que ver de la vida entre los hermanos en Cristo. En ese sentido, Dios espera que nosotros juzguemos todas las cosas,
pero nunca la intención de nuestros corazones. Aquí se nos está enseñando que cuando hacemos eso caemos en rebeldía contra Dios. En el capítulo 35, versículo 1, dice así: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios, porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Aquí Eliú le corrige a Job otro aspecto también. Job estaba hablando, cuando se justificó a sí mismo, estuvo hablando como si él estuviese diciendo que qué de provecho existe en hacer las cosas bien. ¿Qué problema, qué le puedo sacar a no pecar? Y en eso, Job nuevamente se había estado justificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque el asunto ni siquiera era que Job no pecase o pecase, sino en que Job creyera que él no estaba pecando y que al no pecar, ¿qué ventaja tendría de no pecar? Él se había declarado que él no había pecado, entonces, ¿qué ventaja tenía el no haber pecado? Él no sabía que no había pecado, solo Dios podía saberlo. Por eso hay frases que a veces nosotros decimos que deben ser eliminadas de nuestro vocabulario y realmente de nuestra manera de pensar. Frases tales como: esta persona tiene que aprender a perdonarse a sí misma. Nadie puede perdonarse a sí mismo, solo Dios puede perdonar. Yo no me puedo perdonar a mí mismo porque si yo he cometido un error y bien he dañado mi vida, digamos, con algún error, claro que pequé contra mí mismo, pero principalmente pequé contra Dios. Aunque yo me perdonase a mí mismo, realmente no por eso he quedado perdonado. Solo Dios puede perdonar. Nosotros podemos perdonar a las personas que nos han fallado a nosotros y la palabra de Dios nos manda a perdonar, pero el perdón máximo y principal, quien se los da, es Dios. Solo Dios realmente puede perdonar. Qué bueno cuando nosotros decimos que hemos perdonado a alguien. Pero porque nosotros perdonemos a una persona no quiere decir que esa persona ha quedado perdonada. ¿Cuántos de nosotros a veces en medio de mucho dolor en muchas ocasiones y de mucho sufrimiento, cuántas personas no han sufrido un gran dolor por causa de algo que alguien les hizo? Y en el fondo, la razón por la cual no sueltan el asunto, no logran perdonar, es porque en el fondo del corazón tienen la falsa creencia de que si perdonan a la persona quedó perdonada. No, solo Dios puede perdonar. El beneficio de perdonar no es para la otra persona, es para usted, que debe perdonar tal como a usted se le ha perdonado. Pero la otra persona no queda perdonada porque usted lo perdonó. Solo Dios le puede perdonar. A usted le beneficia dar un perdón de parte de usted. Espero que me estén entendiendo en esta mañana. Hay un temor de Dios reverente que debe venir de nosotros al reconocer que solo Él juzga y solo Él justifica con verdad. Lo último que quiero mencionarles de lo que Eliú me dijo está en el capítulo 37, en el versículo 23 y 24. Dice, Eliú dijo: Él, refiriéndose a Dios, es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá.
lo temerán. Por tanto, los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Hay un gran error en nosotros confiar en nosotros mismos, confiar en nuestros propios corazones. La Biblia está llena de consejos, de mandamientos, de proverbios, para que nosotros no caigamos en ese error, en el error de confiar en nuestros propios corazones o confiar en que podemos entender nuestros propios corazones. Nunca debe ser nuestra intención conocer nuestros propios corazones, excepto con la intención de ver cómo le hemos fallado a Dios para arrepentirnos y movernos hacia adelante, ya no repitiendo las acciones que fueron fruto de un corazón que es malo. Eso lo podemos hacer, claro que sí, y Dios nos manda a hacerlo. Pero creer que debemos conocer nuestros corazones es un gran peligro. Más, algunas de las cosas que más han pervertido a la Iglesia de Jesucristo tienen que ver con algunas fuentes que partieron de la psicología. Por ejemplo, hay un libro que fue escrito por Carl Jung que se titulaba Un romance con la sombra. Carl Jung, que había sido hijo de pastores cristianos, en una ocasión expresó que unos espíritus, muy posiblemente unos demonios, se le aparecieron y que le explicaron a él toda una teoría de cómo se comportaba el ser humano, lo cual luego él compartió con el mundo. Y es muy interesante porque Carl Jung dijo muchas cosas que tienen muchas aplicaciones para la vida diaria. Sin embargo, él llegó a la conclusión totalmente inversa, totalmente contraria a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Carl Jung creía que para que una persona saliera adelante de su neurosis y de sus ansiedades y depresiones y diferentes cosas, la persona necesitaba conocerse a sí misma y que en la medida en que la persona se conociera a sí misma, en la medida en que la persona hiciera un romance, una relación íntima consigo mismo, con la maldad de su interior, entonces estaría bien, sabiendo que no estaba siendo engañado a sí mismo por negar la maldad que tenía dentro. Si bien hay cierto de que ninguno deberíamos vivir engañados creyendo que no hay nada en nosotros malo, por el otro lado eso niega totalmente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo, al vencer la muerte y al vencer el pecado, dio para cada uno de nosotros la posibilidad de nacer de nuevo, de cambiar de naturaleza, de cambiar de pertenencia, de ya no pertenecerle a Satanás, de ya no ser dominado por una naturaleza de pecado y ahora tener una nueva vida que en sí misma no tiene pecado. Pero muchos creen que deben seguir entreteniendo el conocer lo bueno o lo malo de sus propios corazones y que en esa psicología hay algo bueno para ellos. La palabra de Dios difiere totalmente con esa manera de pensar. La palabra de Dios dice, todos los seres humanos son malos desde el principio, aunque bien los bebés sean inocentes porque no han demostrado un pecado con el cual han nacido, una condición pecaminosa. Sin embargo, todos nosotros, tarde o temprano, damos un fruto de esa maldad con la cual nacimos. Reconocer que eso es lo que guía a las personas y que eso es lo que debe ser quitado y que solamente puede ser quitado por medio del sacrificio que hizo Jesucristo, por la fe en ese sacrificio, en la victoria de ese sacrificio. Creer de esa manera es lo que nos salva. Vivir
queriendo conocernos a nosotros mismos, puede tener unas utilidades en lo práctico, pero no en cuanto a la justicia que es en Dios. Ya vimos hasta aquí lo que Eliú le responde a Job y a los amigos de Job por causa de el grave error de Job de haberse justificado a sí mismo. Pero la historia no se queda allí. Dios también decide intervenir. Fue como que lo de Eliú fue un preámbulo para lo que Dios luego continuaría diciendo, al igual que Eliú, acerca de lo que Job había hecho. Y en el capítulo 38, por ejemplo, se mencionan las siguientes palabras. Dice de esta manera. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le estaba hablando a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ustedes pueden seguir leyendo todo ese capítulo. Dios le reclama muchas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé tal cosa? Cuando yo hice tal cosa de la creación. Y Dios le empieza a mostrar a Job su necedad al haberse justificado a sí mismo. No nos olvidemos que este Dios que nosotros vemos, que usted puede, vemos en la historia de Job y que usted puede leer con detalle, algo que no tenemos el tiempo de hacerlo aquí, pero que usted con detalle puede leer todos estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 38 y el 39 y el 40, usted se puede dar cuenta y sabe que este es el mismo Dios del día de hoy. Dios no cambia, la Biblia lo dice. Dios es el mismo ayer y es hoy el mismo y por todos los siglos será el mismo. Quiere decir que la misma indignación que Dios sintió, en la misma ira que vino de parte de Dios ante la autojustificación de Job, es la misma que Dios siente cuando cada uno de nosotros jugamos a ser Dios al justificarnos a nosotros mismos. En el capítulo 40 hay otro ejemplo de algo que Dios dijo. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Y por ahí continúa Dios reclamándole a Job. Job parece que se da cuenta de que ante lo que Dios le estaba mostrando, aún después de todo lo que Eliú también le había mostrado, se tenía que callar a la boca. Ya no debía seguir hablando creyendo que en él había algo bueno. Y en el capítulo 42 se menciona finalmente a Job arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Arrepentido de un gran pecado, el pecado de justificarse a sí mismo, de creer que podía vivir en justicia consigo mismo, examinando su corazón y declarando su corazón como bueno o como malo. De hecho, en esta historia estamos viendo que Job pensaba que él era bueno de todo corazón y en eso se estaba autojustificando y ese fue su error. Pero lo mismo puede ocurrir cuando nosotros, luego de haber venido a Jesucristo, de haber sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros querer insistiendo
querer seguir insistiendo de que nuestro corazón es malo. Hermano, usted no tiene el derecho de decir que su corazón es bueno y tampoco tiene el derecho de decir que su corazón es malo. Usted lo puede decir simplemente por conocimiento bíblico, pero no porque usted pueda juzgar su propio corazón. Solo Dios puede juzgar el corazón de usted. ¿Cuántas veces hablamos mal de nosotros mismos cuando realmente Dios nos ha declarado santos ahora en Cristo Jesús? ¿Cuántas veces decimos, pero qué bruto yo he sido? Qué torpe soy. Y hablamos mal de nosotros, como si Dios estuviera aprobando que nosotros pensásemos así, cuando Él nos ha lavado con la sangre de Cristo y al mirarnos a nosotros ahora, no nos ve como aquellos que nacieron con pecado, nos ve como aquellos que hemos nacido de nuevo y que tienen la vida de su Hijo Jesucristo, una vida perfecta viviendo adentro. Entonces no nos corresponde justificarnos ni juzgarnos ni para bien ni para mal a nosotros mismos. Aquí dice que Job respondió a Jehová en el capítulo 42 y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese fue el arrepentimiento de Job. Y miren lo que ocurrió después. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de los 3 amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Quiere decir que ahora Job acababa de ser perdonado, se había arrepentido. Dios lo declaró justo a Job en ese momento. Por lo tanto, ahora, inmediatamente luego de que Job se había arrepentido de autojustificarse, Dios lo declaró justo. Y le dice al amigo de Job, con amigos así, usted no quiere enemigos realmente, le dice al amigo de Job que Job había hablado de Dios lo recto. ¿Qué había dicho Job? Que solo Dios puede justificar, que solo Dios puede juzgar. Job se dio cuenta al final de su pecado al haber hecho esto. Y Dios le dijo entonces a este amigo, mi ira se encendió contra ti, tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Recuerden que los amigos de Job habían acusado a Job de que lo más seguro Job había hecho algo malo, en eso lo estaban juzgando equivocadamente, porque no juzgaban sus acciones, sino que juzgaban las intenciones del corazón de Job. Y al hacer eso, estaban atribuyéndole a Dios una maldad en haber permitido algo que realmente no tenía nada que ver. Estaban diciendo que Dios estaba castigando a Job por su pecado. Dios no estaba castigando a Job por ningún pecado. Dios quería sacar de Job lo mejor. Dios quería llevar a Job a una perfección aún mayor.
Porque al final de esta historia, este hombre, que de por sí ya era perfecto delante de Dios, apartado del mal, ahora era un hombre que también había aprendido a no juzgar ni siquiera su propio corazón, a no justificarse a sí mismo. Más que eso, al final de esa historia, si nos imaginamos, lo cual no aparece en la historia, si nos imaginamos a Dios hablando con Satanás, como al principio de la historia, se podría ver que Dios se llevó toda la gloria en esto, porque Job no maldijo a Dios en ningún momento, como le había dicho a Satanás que Job no haría. Por otro lado, Dios había sacado algo aún mejor de Job, que se diera cuenta que aunque bien era cierto de que no había estado cometiendo pecados, ahora descubriera que él no podía ser el juez de su propia vida, que conociera a aquel que de oídas había oído, pero que ahora lo estaba viendo correctamente, tal como era, el Dios que de verdad juzga y justifica. Y dice aquí que Dios le pidió a ellos que hicieran un holocausto delante de Job y dice, porque de cierto a él, a Job, atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habléis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, los tres amigos de Job, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De hecho, si usted lee allí en la historia un dato interesante, Dios le devuelve el doble a Job de lo que tenía al principio, el doble de sus posesiones, de sus criados, de sus animales, de todo. Y también le da la misma cantidad de hijos que Job tenía al principio. Y uno podría decir, ¿y por qué le duplicó todas las cosas, pero los hijos solamente le dio la misma cantidad de hijos? Piénselo bien por un momento. Porque al hacerlo así, Dios duplicó la cantidad de sus hijos. Los hijos de Job no habían muerto, estaban con Dios. Al Dios darle la misma cantidad de hijos a Job que tenía al principio, es una manera indirecta de las escrituras decirnos que si bien duplicó todo lo que tenía en la tierra, eternamente tendría la misma cantidad de hijos duplicada. No sé cuántos lo entendieron, pero ahí hay un secreto de la palabra y es maravilloso. Lo cual nos deja de saber lo siguiente. Si nosotros por la causa del Señor perdiésemos algo, nunca lo hemos perdido. Realmente nunca lo hemos perdido. Dios nos dará multiplicadamente, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él nos dará todo lo que Él nos quiera dar multiplicado, si nosotros lo escogemos a Él, en vez de escoger nuestros propios razonamientos y nuestra propia manera de pensar, si nosotros vivimos de acuerdo a Él. Qué tremendo. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. No nos justifiquemos. Entendamos que para vivir en justicia con nosotros mismos, para, si queremos, dicho de mal manera, hacernos justicia a nosotros mismos, una frase mal dicha después de lo que hemos hablado hoy, lo único que nos corresponde hacer es confiar en la justicia de Dios por medio de Jesucristo. No nos corresponde justificarnos a nosotros. Ya Dios ha declarado lo que somos, lo que éramos antes de conocerlo a Él y lo que somos ahora cuando lo hemos conocido. A más de eso, no nos toca hablar acerca de nuestras intenciones y de la bondad o de la maldad de nuestros propios corazones, porque solo Dios ha hecho un juicio perfecto para cada uno de nosotros. Para ir terminando, hay unos pasajes que yo les quiero mencionar de las Escrituras que complementan lo que hemos visto. Por ejemplo, uno está en Deuteronomio capítulo 9,
versículos 5 al 9. La Nueva Versión Internacional dice así: de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Ese es un pasaje tremendo porque Dios le está recordando al pueblo de que Él le había hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que de la descendencia de ellos, los israelitas, Dios haría una gran nación y los llevaría a una tierra prometida. Pero aquí les recuerda al pueblo que Dios cumpliría esas palabras por la promesa que le hizo a estos hombres. No por la justicia de ellos, no porque ellos fueran buenos. Dios destruiría naciones delante de ellos, no porque ellos eran buenos, sino por la maldad de esas propias naciones. Y en eso hay una gran enseñanza. Lo bueno que nosotros alcanzamos tener en nuestras vidas, no lo alcanzamos nosotros, es un regalo de Dios. Todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas es un regalo de Dios no merecido por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tiene una frase muy interesante en Primera de Corintios 4, versos 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Tremendo pasaje de la Escritura. Si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, si nosotros podemos vivir con una conciencia tranquila de que no vemos que hemos hecho nada malo, qué bueno que nuestra conciencia no nos juzgue de nada, no nos culpe por nada, pero no por eso estamos absueltos. El que usted tenga la conciencia limpia, lo cual es algo muy bueno y que Dios quiere que todos tengamos una conciencia limpia, porque hemos sido perdonados, porque nuestros errores han sido echados al fondo de la mar. Ya Dios no se acuerda de ellos, porque hemos aprendido a andar en rectitud, haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Cuando tenemos una buena conciencia, qué bueno, pero no por eso creamos que estamos absueltos de todo error. Dios vendrá un día y mostrará las intenciones de nuestro corazón, qué realmente estaba bien y qué realmente estaba mal. Dios entonces a cada uno le dará la alabanza que le corresponde a cada uno, de acuerdo a cómo hayan vivido. Pero ese juicio lo va a hacer Dios, no lo vamos a hacer nosotros. Amados hermanos, con esto terminamos este tema, de aprender a vivir en justicia, con Dios, con los demás y aún en cuanto a nosotros mismos. Yo quiero terminar el día de hoy leyendo un pasaje de la Escritura muy precioso, que dice de esta manera, está en Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor.
Lo que al Señor le agrada es hacer amor, es hacer misericordia, es hacer justicia y derecho, equidad. Eso es lo que a Dios le agrada. Si nos vamos a gloriar, como dijo el apóstol Pablo, gloriémonos nosotros en la cruz de Cristo, en el hecho de que Jesucristo ha hecho algo por nosotros que si nosotros lo creemos y lo recibimos, la bendición de Dios está para nuestras vidas. No se trata de que nosotros hemos sido buenos o malos. Nosotros caminamos en hacer la voluntad de Dios siempre por lo que hemos recibido, no para lograr alcanzar algo que por nuestra cuenta jamás podríamos alcanzar, porque después de todo solo Dios conoce nuestros corazones. Yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra y quiero pedirle al Señor que nos revele las profundidades de todo lo que está envuelto en todo lo que hemos visto, para que andemos una vida verdaderamente agradable al Señor, una vida donde lo reconocemos a Él verdaderamente como el único juez, el único capaz de justificar. Señor, te agradecemos por las verdades de tu palabra, por la manera en que nos guían para vivir como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, para traer también un alivio a nuestros corazones, porque no somos nosotros nuestros propios jueces, sino que eres tú quien nos juzgas y eres tú quien nos justifica, Señor. Gracias por esa justicia que ha venido a nosotros por medio de Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tú reveles a nuestros corazones las verdades que hemos visto el día de hoy y aún mucho más que pueda haber escondido en todas estas palabras maravillosas tuyas. Gracias por tu palabra y gracias también que en esta hora tú también traes una convicción de pecado, una convicción de verdadera justicia a muchos que en esta hora reconocen que necesitan de ti, porque necesitamos de ti, Señor, para ser librados totalmente de todo pecado y justificados delante de ti, para que cuando tú vengas nos podamos parar delante de ti con la confianza de que por la sangre tuya hemos sido justificados, no por nosotros mismos, sino por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por estas verdades. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Hermanos y amigos, qué gozo haber compartido este tiempo de la palabra con cada uno de ustedes. Prontamente nos vamos a volver a reunir para poder mirar estas verdades de la palabra del Señor juntos.